Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Lina Morales Minaya, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el programa de Sociología. En este momento me permito hacer la explicación sobre las preguntas orientadas en la que hay actividades que corresponden a qué es lo rural, cómo se construye socialmente lo rural, qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural y el caso de estudio vinculado con la mujer rural. De esta manera, empezamos con la primera pregunta que está referida a qué es lo rural. La noción de lo rural ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se consideraba o siempre se ha tenido esa dicotomía entre lo que es rural y lo que es urbano, considerando lo rural como algo alejado, algo con poco desarrollo, que está solamente categorizado por las actividades agrícolas y que la forma de vida pues es un poco atrasada. Esta definición clásica se basa en teorías como la teoría de la modernización, que vincula lo rural como lo agrario y lo urbano como el progreso industrial. Sin embargo, hoy en día entendemos que lo rural es mucho más complejo, que tiene muchas dimensiones que abarcar. Por ejemplo, en el contexto de la nueva ruralidad, autores como eh, Jambi y Pérez han destacado que lo rural no se limita a la agricultura, sino que ahora incluye una gama más amplia de actividades económicas y sociales, como también la parte turística, la producción a gran escala y también en la protección del medio ambiente. Entonces miramos que hay diferentes dinámicas que han venido cambiando tanto en la interacción de lo que es urbano y rural y la interacción que se da en la comunidad urbana y cómo esta ha venido sobresaliendo de ese contexto ambiguo o de dicotomía entre lo que es realmente la ruralidad. Eso significa que la ruralidad es multifuncional, además de las actividades agrícolas, en las zonas rurales también hay dinámicas de desarrollo económico en diferentes sectores. Las comunidades rurales se diversifican y participan activamente en diferentes ámbitos económicos, culturales, sociales, del ámbito político y se hace un proceso más de participación eh, referente al concepto pues, que se tenía en cuenta anteriormente. Lo que viene pues generando esos desafíos de poder reemplazar o llevar más allá de esa dicotomía lo que es la ruralidad y desafiar las nociones tradicionales que hacen la separación entre lo rural y lo urbano. De esta manera, entonces vamos a abarcar cómo se construye socialmente lo rural. La idea de que lo rural se muestra como lo contrario del urbano ha sido cuestionado por varias teorías modernas. Hoy en día entendemos que lo rural no es solo el espacio geográfico, sino que es una construcción social. Es decir, que la idea de lo rural se ha ido formando a lo largo del tiempo a partir de procesos históricos, políticos, culturales, que varían según la región. Es decir, ya no estamos hablando de lo rural solamente ejemplificando una zona geográfica o un contexto como tal o que esa zona es solamente dedicada a la agricultura, sino que estamos amplificando el concepto a todos los procesos de interacción que se dan en una comunidad. Y de esta manera, pues también teniendo en cuenta que cada comunidad, cada región tiene una cultura diferente que los identifica. Autores como Bergen y Ludman nos dicen que lo rural es el resultado de cómo las sociedades deciden entender y categorizar el espacio. En otras palabras, las comunidades rurales no solo se definen por sus características físicas o su forma de vida agrícola, sino por las representaciones sociales que han construido sobre ellas. Por ejemplo, en nuestras sociedades o en las comunidades se ha visto lo rural como un espacio atrasado, de acceso de poco desarrollo, mientras que lo urbano es el stand del progreso, ¿sí? A través de, digamos, del proceso de industrialización. Pero esta visión ha sido criticada por muchos autores, quienes proponen, pues, por ejemplo, la teoría del continuo rural, eh, en donde se enfatiza que no existe una separación rígida o una relación
desconectada entre lo que es lo rural y lo urbano, sino que ambos son extremos de una misma escala, es decir, tienen una correlación. Existen zonas que no son completamente ni rurales ni urbanas, sino que se caracterizan porque tienen diferentes interacciones entre sí, es decir, que tienen características del urbano, de lo rural o viceversa. Por otra parte, encontramos qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural. En todo el proceso de estudio de los textos brindados, nos damos cuenta que una de las problemáticas que se enfrenta desde la sociología es poder como darle una mayor dimensión o contextualización a que lo rural y lo urbano no dependen de una dicotomía, sino como de una relación o una correlación que una pues está dependiendo de la otra y así viceversa, y no que son separadas. Es decir, una de esas problemáticas o tensiones es poder sobrepasar esa dicotomía entre lo rural y lo urbano. La dicotomía rural y urbana, a pesar de los esfuerzos por superar la visión tradicional que separa lo rural y lo urbano, es un espacio pues que todavía tiene contrariedad debido a que es algo que se contextualizó o se construyó desde tiempos atrás, o sea, que viene de una contextualización histórica y que se ha establecido. Entonces, de ahí viene el problema de poder venir a decir que lo rural no se puede segmentar o no se puede relacionar solamente con lo que es rural agricultura, que es rural época de desarrollo, que es rural que son personas, digamos, que no se adaptan a otros procesos de modernización. Bueno, digamos desde esa manera, teniendo en cuenta todo el proceso de avance que se ha venido realizando en la sociedad, ¿sí? Que pasamos de un proceso donde todo se basaba en la agricultura, como lo que era el proceso del feudalismo, y venimos a enfrentarnos ahorita a otra era que es el proceso de industrialización, de cómo pasaba la mayor parte de la población rural a la parte urbana, ¿sí? Porque era como el stand del progreso y comienza a disminuir esa población rural y comienza, por ende, a aumentar la población urbana. Entonces, es una de esas dicotomías que debe derrumbar, pero también hay que tener en cuenta el contexto actual, que eh, el contexto actual de las comunidades rurales, ejemplificando en nuestro país, muchas sufren de esas tensiones, ¿sí? Que son categorizadas de esa manera porque realmente lo viven, ¿sí? Que tienen poco acceso a muchas dinámicas, derechos, educación, no se enfatiza, digamos, en esos procesos tradicionales de producción de ellos, tienen que competir a nivel nacional e internacional con, 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 con esas empresas o conglomerados que pues no tienen ellos cómo ir a hacerle frente. Entonces, de ahí también hay que tener en cuenta que es una problemática de poder no solamente resaltar la manera de conceptual, sino también contextualizar en el diario vivir que tienen las comunidades en la zona rural. Por otra parte, encontramos lo que es desruralización, que lo mencionaba anteriormente. Este concepto se refiere a cómo muchas áreas rurales están adoptando características urbanas debido al proceso de globalización y modernización. Las nuevas tecnologías, los cambios en las dinámicas económicas, las migraciones hacia las ciudades han transformado las comunidades rurales, erosionando su identidad tradicional, que es como lo mencionaba. Todos esos procesos han hecho o han obligado que las comunidades rurales tengan que ir a buscar, entre comillas, un mejor progreso en la zona urbana. Entonces comienzan a hacer esos procesos de desruralización. Encontramos también la pobreza y exclusión. La pobreza sigue siendo un gran problema en las zonas rurales, especialmente en América Latina. Las comunidades rurales suelen estar más desconectadas de los recursos y oportunidades que las urbanas, lo que crea una situación de desigualdad estructural.
De la misma manera, como lo decía, no es solamente una problemática conceptual, sino de una realidad. Encontramos también el proceso de sostenibilidad ambiental. Las zonas rurales también enfrentan problemas ambientales, como la explotación intensiva de los recursos naturales, la agricultura industrial, la deforestación y todo lo que tiene que ver con los procesos del cambio climático, que son las grandes amenazas que tenemos en el momento eh, desde la parte rural, ¿sí? Entonces la sociología rural tiene todas estas problemáticas o tensiones para poder abordar realmente qué es lo rural, qué realmente contiene lo rural, más allá de lo tradicional, más allá de definirlo desde el proceso conceptual que se viene dando y también es esa contrariedad de lo conceptual y la realidad que se vive, que viven diariamente las comunidades en las zonas rurales. Por otra parte, en cuanto al caso a intervenir, pues el caso que nos pedían, el caso de estudio que vincula las consideraciones sobre la mujer rural, yo me encuentro ubicada en el departamento del Caquetá, por lo que lo contextualicé en ese rol que cumplen las mujeres en ese proceso de reconstrucción del tejido social y la parte económica, tras haber vivido eh, el conflicto armado. Muchas de las familias de las zonas rurales que son las más afectadas en mi región, en mi departamento, eh, que son desplazadas de sus territorios, son de la zona rural. Es decir, ellos viven esos procesos de falta de oportunidades, de tener que salir de sus hogares de manera inmediata por proteger a sus familias o a su vida. Entonces, desde ahí tomé este caso. Para entender cómo las dinámicas rurales se conectan con cuestiones sociales más amplias. Esta región, como les mencionaba, fue y sigue siendo una de las más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Durante años, muchas comunidades rurales fueron desplazadas y muchas mujeres perdieron sus tierras, sus familias, sus medios de vida. Sin embargo, tras el conflicto, las mujeres han asumido roles de liderazgo en la reconstrucción de sus comunidades. Tradicionalmente en el contexto rural del Caquetá, las mujeres desempeñan roles secundarios en la producción agrícola, generalmente ayudando a las tareas del hogar y trabajando en pequeños cultivos familiares. Pero tras la guerra, esas mujeres han comenzado a liderar proyectos comunitarios y productivos. Es allí donde comenzamos a hablar de ese cambio de roles de género. Ya la mujer no se limitaba, digamos, a los procesos del cuidado de la casa, el cuidado de los niños o ese proceso, sino que vienen a tener un rol más relevante en los procesos de liderazgo, de participación, de hacer escuchar sus voces y también pues que viene demandado de esos contextos de conflicto, ¿sí? Como generando una necesidad de ellos salir de esa zona y poder otorgar oportunidades a su familia. Y no solamente a las familias, sino pues a las comunidades a las cuales pertenecen. Es decir, de allí vienen resaltando entonces la agricultura y el empoderamiento femenino. Esas mujeres han impulsado iniciativas agrícolas como las huertas comunitarias y cooperativas de producción, no solo para alimentar a sus familias, sino también para generar ingresos y fortalecer la economía local. A través de su trabajo en la agricultura han ganado reconocimiento y respeto como lideresas en sus comunidades. Entonces de allí viene ese proceso de cómo se transforman los roles tradicionales. El conflicto armado no solo afectó, pues digamos, el proceso de las tierras, sino también la organización social. Muchas mujeres asumieron roles que antes estaban reservados solamente para los hombres. Así la lucha por la restitución de tierras, el derecho a participar en producción agrícola, les han permitido redefinir su papel, el papel que cumplen como tal en sus familias y en la comunidad. Desde allí, entonces, se abarca lo rural como, en mi parte personal, procesos con muchas dinámicas, muy multifacético, que tiene mucha coherencia, relación y que tiene mucho por estudiar para poder llegar a reemplazar o a tener una definición concreta de lo que es rural y ese impacto
y correlación que tiene en las dinámicas de la actualidad, toda la era de la tecnología, la modernización y cómo esas comunidades ya no se pueden categorizar como solo a la producción agrícola o por un espacio geográfico, sino que son todos esos procesos hacen parte de lo que es la construcción social y lo que hemos venido construyendo a través del tiempo y que es lo que viene a abarcar la sociología rural. Gracias.